espléndida como de costumbre. Este Eh, programa, este eh, programa es, no refunfuye. Este programa es auspiciado por Clinera.io, un lugar donde te va a encontrar el más avanzado software para la administración integral de una clínica. Este software trae una inteligencia artificial que puede hacerse cargo de muchas cosas mientras usted está ocupado, a lo mejor operando a alguien, no sé. Todos los aspectos de una clínica los hace, tiene una comunicación omnicanal con la gente, con los pacientes, con todo el mundo. Es realmente una manera mucho más eficaz, mucho más rentable, mucho más eficiente de organizar la vida de una clínica. Y vamos a partir de inmediato con lo que tenga en en mente, cartera, Madame Mich. partamos, Pero partamos con el. déjame terminar. A veces, ya, ok. Parte Nicole con la escena nacional, me imagino, ¿sí? ¿Partimos? Sí. Ya. El tema del CIMSE ha sido el tema del día miércoles y termina reflejando la mediocridad en la cual estamos sumergidos. Después que el CIMSE ha sido tan vilipendiado por este gobierno, hagamos un poquito de memoria. Cuando era ministro Marco Antonio Ávila, la idea del Mineduc y del gobierno Gabriel Boric era eliminar el CIMSE. Veníamos de la pandemia, donde Chile vivió el encierro más grande y falta de escolaridad más grande del mundo. Y aquí se jactaban de los encierros. Una cosa muy loca, curiosa y un atropello a los derechos humanos. Pero el punto es que llega este gobierno con la idea de que el CIMSE no era una prueba que evaluara correctamente la educación, todas esas ideas tan progres que tienen con respecto a las evaluaciones. Y el Marco Antonio Ávila envió un proyecto para eliminarlo. Y el primer año no se aplicó, producto de que los colegios venían en esta situación tan irregular de falta de escolaridad. Y lo que decía en ese minuto el ministro de Educación es que la evaluación estandarizada no es correcta, pues hay otros indicadores como el desarrollo personal y social Qué para era poder. eso? ¿Qué era eso y el desarrollo personal y social? Nunca supimos porque el proyecto no avanzó y él Ya. decía que había que evaluar sin castigar. Todas estas ideas Ya, de todas esas estupideces, digamos las no a cosas las por su nombre. notas, claro, no a las notas, no evaluar los niños, en fin. Bueno, resulta que hoy se aplica el CIMSE a octavo básico y no llegan los monitores, los evaluadores, y durante todo el miércoles en la mañana se produjo un caos porque en liceos importantes, ¿ah? Porque se estaba aplicando a nivel nacional y el Mineduc se excusaba con respecto a el porcentaje general, esto era minoritario, pero escúcheme, devolvieron a los alumnos del Instituto Nacional, estamos hablando de octavo básico, Liceo Carvajal, Liceo 7, en Lobanechea, en el norte, en otros lugares, porque simplemente no llegaron los evaluadores y había muy poca información además, sin el Mineduc No querían evaluar, Nicole. informando. Ah, No, no, se aplicó, pero el punto no tiene que ver con no querer evaluar. Uno sí tiene que ver con denostar el en instrumento. esos colegios no querían evaluar, porque esos son los que llaman colegios emblemáticos, que siempre tenían buenas posturas y no querían revelar de que ahora están en el piso. No creo que haya sido casual que faltaron justo en esos colegios son monitores. Y faltaron en otros más, pero ahí hay un punto, evidentemente, por lo menos para preguntarse, ¿no? Y esto ustedes saben, como si fuera un chiste de mal gusto, esto tiene que ver, es competencia de la Agencia Nacional de la Calidad, que se supone que la Agencia Nacional de la Calidad es la que está preocupada de la calidad De de la todo. educación. Y como buen gobierno de Gabriel Boric, porque Gabriel Boric está en campaña, ustedes saben, vamos a hablar Claro. de eso, está en la quinta región este miércoles, muy molesto dice que la culpa, y lo dijo el Mineduc también, Es de tiene que ver Piñera. con tiene que ver con la agencia proveedora. No, Y no es del Mineduc, no es de la Agencia de no, Calidad de son los Educación, capitalistas, los capitalistas. sino que el problema es de la agencia proveedora que nos encargó a lo más que no llegaran los monitores. Pero resulta que durante toda la mañana estuve escuchando los comentarios, la gente está muy molesta y tú tenías que postular y concursar para ser monitor o auditor o para ser
el representante del CIMSS en los colegios, y había un proceso de selección. Y contaba una persona que fue muy oscuro el proceso de selección y además llaman proceso de selección, dice, a entrar a un Zoom en que alguien te muestra un documento y que tú tienes que leer ese documento para tener esta capacitación O sea, que sabes eh, leer. claro, el representante del CIMSE en los colegios. Y dice, y después había un repechaje que nadie entendió, bueno, esa persona que daba su experiencia no quedó finalmente, pero decía que no hay capacitación. Te pasan un texto y un monitor se pone en un Zoom a leerte el mismo documento que tú puedes leer solo. Todo en un nivel de mediocridad espantoso, Bueno, todo en un nivel de dejo, de anomia, de da lo mismo. así, sí es la Seguramente cultura le de esta pagaron gente. a esta agencia toda la educación votada. Es la cultura de esta gente, ¿ah? El let it be, el despelote, la falta de, el odio por la jerarquía, por las selecciones, todo así. O sea, para seleccionar a los monitores que tenían que evaluar nada menos que la educación, había un papelito que decía, ojalá saber leer y escribir. O Claro. sea, eso, eso es un reflejo, uno más, entre tantos, de la cultura mental de esta generación que llegó al poder. Si finalmente este es un tema, miren, no olviden nunca, estimado amigo, una sociedad es finalmente lo que son sus miembros, y sus miembros son como fueron creados, formados desde que nacieron hasta que llegaron a la juventud. Y tenemos una generación que se creó viendo Plaza Sésamo y luego viendo pantallitas de los iPhone y escuchando, leyendo, si es que leían panfletos, escuchándolos más bien. Bueno, ¿qué se pueden esperar? O sea, lo que hacen, usted no puede esperar de una persona formada así un mínimo de rigor en nada. Para ellos eso es represivo, ¿ah? Todo lo que tenga que ver con disciplina, con exigencia, le suena a represión, a fascismo, a castigo. Mira eso que decías tú de Ávila, que no hay que castigar a los... Claro que hay que castigar en el sentido no de darles azote, sino que, por ejemplo, como ocurría siempre, tú no eres bueno para un ramo y tenés que darlo de nuevo en marzo. Y si no repites curso, bueno, eso es la sanción, pues. La educación entera es un sistema de sanciones vista desde cierto punto de vista, o un sistema de exigencia que viene siendo lo mismo. Una exigencia que no se cumple tiene un castigo, mínimo castigo que tú no puedes acceder al próximo paso, digamos, o al cargo, o al curso siguiente. En eso consiste la educación, pero no veo en qué otra cosa consiste. La formación, es como cuando usted moldea una plasticina o la cerámica, usted tiene que darle forma, tiene que aplicar una fuerza para darle forma a las cosas. Pero eso para ellos es tabú. Nicole, es gente que yo la conocí cuando era cabro, ya el let it be, echémosle para adelante compañero, todo al lote, ya vamos viendo, o como dicen en Chile, en el camino se va arreglando la carga, pero la carga no se arregla nunca, sino que se cae, y lo que se cayó ahora es la educación de una manera total y completa, porque es un colapso, Nicole. Y la educación tiene nombre y apellido, la caída de la educación, y es la reforma educacional de Michelle Bachelet, Por donde supuesto. se sumó la derecha, Ya, porque es difícil, a ver, es difícil políticamente explicar cuando tú te opones, por ejemplo, a la ley de inclusión, porque pareciera ser que tú eres un discriminador, claro, un facho. fascista. Todas estas leyes que son revolucionarias y que han dejado por el suelo la educación, tienen nombres bonitos, po. Entonces, la ley de inclusión, la ley de esto. Ahora, en el Congreso, y esto es otro punto que quiero hacer hoy día, se está discutiendo la ley de convivencia escolar. Y entonces, suena perfecto, ¿no es Pero cierto? ¿cómo, Como cómo se vamos a hacer puede, de la... Eso cómo, mismo, ahí voy. La ley de convivencia escolar suena bien, ¿no es cierto? Como todos nos abrazamos y vamos a funcionar súper bien, todo muy amistoso. Pero resulta que la ley de convivencia escolar viene a ponerle otro freno a los colegios. Miren, la educación particular, que se ha distanciado de la educación pública producto de la reforma de Bachelet, la educación particular también está pasando por una grave crisis de calidad, porque a través de leyes puntuales, la Superintendencia de Educación se ha encargado de asfixiar y de disminuir
el ámbito de libertad de los proyectos educativos. Sin libertad educativa, la educación termina estando al alero de la ideología del gobierno de turno. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió desde la reforma de Bachelet en el año 2016, por ahí, 15, 16, 17. Y acuérdense que era educación inclusiva y de calidad y todo eso. Bueno, la ley de convivencia escolar, hay dos aspectos que son tremendos. Uno, prohíbe a los colegios expulsar alumnos por convivencia, es decir, hay casos, por ejemplo, de alumnos que han vendido droga y resulta que los expulsan incluso los tribunales los han devuelto a los colegios, es decir, usted vende droga en el colegio y no hay ninguna sanción de aquello, porque los mismos tribunales, en la sintonía ideológica con esta idea de la educación, los devuelven. Por el otro lado, está el punto en el cual se está prohibiendo la expulsión, no es la expulsión, se está prohibiendo el no poder expulsar a alumnos por el no pago de matrícula. Y esto atenta directamente a los colegios subvencionados, son los colegios que la izquierda ha querido eliminar. Los colegios particulares subvencionados tienen un monto que aportan los apoderados y un monto que aporta el Estado. Bueno, si un colegio particular subvencionado no puede cancelar la matrícula de un alumno cuyos padres no pagan, al final, ¿quién termina pagando ese costo? Si lo tienen que reintegrar y no pueden sacarlo del colegio. Al final lo termina pagando la calidad, porque si lo tienen que dejar en el colegio y ese alumno está estudiando, no gratis, pero con solo el aporte del Estado, significa que el colegio no tiene fondos para otra cosa. Bueno, si ustedes van a la ley de convivencia que se está discutiendo ahora en el Congreso, hay que cruzar los dedos para que no se apruebe, porque lo único que han hecho es coartar y sacar y quitarle la libertad educativa a los colegios con algunas mociones como esta que les estoy explicando, que finalmente lo único que hace es llevar por el camino la educación pública con los lineamientos del Mineduc. Antes era Marco Antonio Ávila muy preocupado, tú sabes, de la identidad de género y educar, y ahora tenemos al ministro comunista, cuya ideología, de alguna manera u otra, muy simpático será, se sigue notando en estos proyectos. Entonces, al final han matado la educación junto con estas leyes y destinando los recursos a gratuidad universitaria, haciendo de los títulos universitarios títulos sin valor, porque han buscado que entre la mayor cantidad de gente a las universidades titulan un número masivo de profesionales que no tienen espacio en el mundo laboral, pero además profesionales que no están aptos para trabajar. Entonces, tener hoy un título universitario es lo mismo que nada, porque al final esta masividad, el título universitario supone que usted llegó a una escala superior en algún conocimiento específico, profesional. Bueno, esto a final de cuentas es regalos de título universitario, ha hecho que esa base, que se supone que es la que va a levantar el país, sea mucho más mediocre y, en segundo lugar, ha aumentado expectativas que no corresponden a la realidad. Fíjate que interesante esto, porque justamente ayer estaba leyendo en un libro de historia sobre cómo funcionaban las cosas en la Inglaterra de la época napoleónica y un poco después. Estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, costumbres y cosas. Y sobre el título de educación, fíjate que ahí reproducen que las clases altas británicas no querían que hubiera educación masiva porque decían, ¿para qué quieren educación masiva los campesinos y los obreros? Se ponen rebeldes con eso, ya no van a ir a trabajar, no vamos a poder mangonearlo, o sea, con otro lenguaje, por supuesto. Bueno, aquí tenemos una clase política, una élite, que parece que tiene el mismo sentimiento, aunque aparentemente son todo lo contrario de esas élites del siglo XVIII. Mantengamos a la gente en estado de imbecilidad completa, convirtámoslos en burros, no les exijamos nada de manera que no sean capaces de pensar por su cuenta, conducirse por su cuenta, evaluar el mundo a su alrededor, ver lo pencas que somos y los ladrones que somos. Entonces no los eduquemos, sino que a lo más dejémoslos que se droguen por la convivencia, dejémoslos que se soben la espalda para que se pongan polisexuales y se dediquen a eso, a los placeres de la carne, no importa cuáles sean, pero que no piensen, y así tenemos una masa completamente sometida.
Yo no creo que piensen eso, pero podríamos decir que inconscientemente viene siendo lo mismo. Ahora, yo no creo que sea porque estén inspirados por ese pensamiento, por último, consciente de esas personas del siglo XVIII y casi cínico, sino que están inspirados por una ideología, por una crianza de ellos también, en la cual el esfuerzo, la jerarquía, las superioridades, la inteligencia, el trabajo, todas esas cosas son odiosas porque ellos no tienen ni inteligencia, ni capacidad de trabajo, ni nada, entonces quieren aplanar el mundo para abajo. Entonces, la convivencia consiste en convivir con los que venden drogas. Fíjate, mira qué curiosa el concepto de convivencia. La educación consiste en que no haya pruebas que midan que tú aprendiste o no aprendiste. La educación consiste en que tú puedes hacer lo que se te da la gana dentro del recinto del colegio. Y así tú creas una generación aún más tarada que la actual, y a la cual, por lo tanto, tú la puedes manejar tirándola de las orejas o de la nariz, en teoría. Y ese colapso es terrible porque, como tú decías, muchos títulos profesionales ahora no valen nada y uno lo empieza a ver cómo se manifiesta. Cuando uno empieza a ver errores en muchas actividades del Estado o privadas que ejercidas por profesionales, uno dice, ¿qué profesionales eran esos que estaban a cargo de diseñar ese puente? ¿Qué profesionales eran esos que estaban diseñados, que estaban encargados de trazar una carretera? ¿Qué profesionales eran esos que estaban a cargo de tal o cual cosa? ¿Cómo se formaron que cometieron esos errores? Bueno, estamos empezando a ver el principio de eso, porque todavía queda gente mayor que tiene habilidad y que tiene experiencia. Imagínate cómo viene la próxima generación. Nicole, imagínate. Sí, bueno, y la gratuidad va en la línea de lo que tú decías, la gratuidad va en el sentido de masificar la educación universitaria y producir clientelismo, Claro, cliente. claro. Entonces, al final tienes a esta gente estudiando con gratuidad, bajaron los requisitos. Ustedes se dan cuenta que antiguamente en la prueba de actitud académica, que me tocó a mí, pero hacia atrás también y un poco hacia adelante, eran contados con los dedos quienes se sacaban puntaje nacional. Y resulta que hace 3 años más o menos, vean Todos los sacaron puntaje resultados nacional. de la PAES, todos se sacan puntaje nacional de matemática, todo, y el gobierno se jacta de eso. Pero eso no tiene que ver con que tenemos puros Einstein. El Claro, problema oye, es que bajaron, que ¿cuántos dos bajaron los más dos? requisitos. ¿Cuántos dos más dos? Cuatro. Puntaje No, el nacional. problema es, claro, entonces el problema es que bajamos los requisitos. Además que la meritocracia acá, ustedes saben que no funcionan. Cuando el presidente Boric invita a gente destacada a la moneda por la rendición de la PAES, resulta que invita a alguien del pueblo originario, invita a una mujer, está todo el pool ahí. Y me imagino que invita a alguien con alguna discapacidad, etcétera. Claro. Eso es el mérito, es decir, tu condición termina siendo el mérito, no tu resultado. Entonces, lo que han hecho entre la educación primaria, los colegios y la educación universitaria es el resultado perfecto de lo que ellos esperaban. Formar o tener clientes Cordero. políticos Cordero, y en segunda instancia crear víctimas del sistema y por lo tanto un Estado que se hace cargo de esas víctimas. Si no, ¿para qué está el Estado si usted lo puede solo, si usted va hacia el mérito? Entonces, Mira, ha creado todo ese ambiente y les ha resultado con la firma de Michelle Bachelet cuando no más el lucro, educación inclusiva, el estado de los colegios hoy en día es paupérrimo. La burocracia, el tiempo, las leyes y las normas que asfixian a la educación privada también han redundado en la calidad de colegios que eran muy buenos privados y que hoy no saben cómo lidiar con esto. Tarde o temprano baja la calidad, po. así es. Bueno, hay mucho más que decir de esto, que ha sido para mí un tema importante, porque creo que el más importante es la educación. O sea, cómo se va a formar la nueva generación de lo que se van a hacer cargo un país. Pues no puede haber nada más importante que eso, nada más importante. Pero antes de seguir con este tema, permítanme recordarles, amigos, a Hey y Remodeling, son empresas hermanas, por eso las nombro juntos. Hey es el corredor inmobiliario de esta hermandad, tienen métodos muy especiales que ya les he contado y por lo tanto son muy eficientes para vender o arrendar lo que usted les ha encargado vender o arrendar. Y la otra empresa hermana es Remodeling, que son profesionales para temas de pinturas, cambios o renovación o reparación de pisos, muebles de cocina, obras mayores con arquitectos, profesionales en todos los rubros para una
reparación o remodelación bien hecha con una empresa profesional. Continúo con autowolf.cl. Me llegó entre paréntesis un mail de una persona diciéndome que el servicio que daban ellos de compraventa de automóvil había sido excelente y me agradecía a mí. No, agradezcanle a AutoWolf, que desde luego, ya se acordarán, va a su casa a remodelarle literalmente su carrocería de su vehículo, se lo dejan como nuevo en 24 horas frente a sus ojos, y además tienen esta automotora que recibió estos alabanzas de una persona que me mandó el mail a mí, agradeciéndome a mí, cuando en realidad hay que agradecer a los que trabajan bien, autoworld.cl. Sigo con KMRP, un software para el manejo integral de una empresa, cuenta con una unidad de inteligencia artificial, toma en cuenta todos los factores, se hace cargo de la contabilidad, de los stocks, de la logística, de todo. Usted puede estar tranquilo de que las cosas se van a manejar al 100%. Y eso. Bueno, ¿qué les iba a decir extra de la educación? Bueno, sí, pues estamos en una situación que yo no sé cómo se puede arreglar, estimada Nicole, porque lamentablemente esto se asocia con intereses. O sea, los jóvenes quieren trabajar menos. Esta forma parte de la naturaleza humana, la tendencia, digamos, a hacer el menor esfuerzo. Los papás quieren que sus hijos entren a la universidad, aunque sea con una prueba de selección que consiste en traerse la tabla del 2. Hay un interés creado de los profesores, de los alumnos y de todo el mundo en que la cosa baje de nivel. Si siempre el subir de nivel ha sido una cosa difícil en todo orden de cosas. Educar a los niños, educar a los profesores, educar a la ciudadanía, hacerlos que trabajen mejor o que trabajen más. Cuesta, porque lo humano, la tendencia de todo organismo viviente es el mínimo esfuerzo. Entonces vienen estas personas y en vez de luchar, como toda civilización, contra esas tendencias de la entropía, a botar todo, la favorecen. Fíjate tú, la apoyan, la promueven, la convierten incluso en filosofía, en doctrina. Esto es lo que debe hacerse. Es bastante increíble, cómo se dieron vuelta los conceptos en todo. Vivimos una época con conceptos completamente invertidos. O sea, conceptos que durante milenios han estado en la base de toda civilización que jamás ha existido y que son obvios, como sumar 2 más 2, los dieron vuelta. Y en eso creen que están haciendo una gran revolución. Y están perjudicando el futuro, menos mal que llegaron las inteligencias artificiales, el futuro de la humanidad, que yo creo que tal como van las cosas, va a ser un mundo de párvulos manejados por las inteligencias artificiales, porque yo me pregunto ahora, ¿cuántas personas redactan sus propias cosas para presentar, por ejemplo, un currículum? Ya no tienen que hacer el esfuerzo, se lo pasan este problema a una inteligencia artificial. Menos mala, es preferible eso a que mandar su propia solicitud con falta de ortografía y mal redactado. Bueno, vamos, parece, para eso. Y a lo mejor, termino, Nicole, aquí, estos conceptos educacionales que consisten en convertir a la gente todo en imbéciles, a lo mejor es lo que corresponde para poner a la gente en armonía con este mundo que viene bajo control de las inteligencias artificiales. Que nadie diga, oye, pero ¿cómo es esto que están haciéndose cargo? No, todos felices, convertidos en párvulos, en niñitos de 4 años, mantenidos por esta especie de dios informático que va a hacer y que va a ocurrir, así va a ser, la inteligencia artificial. Oye, me acordé de Michelle Bachelet por la reforma educacional. Otro escándalo de su gobierno fue el financiamiento ilegal de la política, que no fue solo de su gobierno, sino que fue descubierto durante su segundo gobierno en el año 2017. Y durante la mañana del miércoles se pronunció, después de 11 años, la tercera sala en lo penal en Santiago con respecto al caso Sokimich, que es el caso emblemático por los montos, porque era una empresa que financiaba políticos de manera transversal. En particular, en este proceso de 11 años hay 8 acusados. Bueno, era de esperarse. Los absolvió a todos. Y de hecho, la tercera sala reprochó a Fiscalía haberse demorado estos 11 años. Y acá quiero decir muchas cosas. Uno, la demora. Evidentemente que después de 11 años, las responsabilidades, las culpabilidades, de alguna manera u otra se van diluyendo en el tiempo. Por lo tanto, la justicia tiene que llegar a tiempo. Y puede ser una maniobra, incluso de la propia fiscalía, de extender cuando no se quiere llegar al fondo, no se quiere llegar a alguna condena de los acusados.
¿Quiénes estaban acusados? Meo, Longueira y una serie de políticos, aparte de del gerente de Sokimich y otros ligados a Sokimich, por un caso que fue el emblema, porque hay que recordar también que con respecto al financiamiento de políticos desde las empresas, que fue transversal, solo dos casos llegaron a esto, que fue Penta, con ese bochorno, con, procesando a los dueños de Penta, que eran muy amigos de Sebastián Piñera, y que la única condena fue hacer clases de ética. Y ahora me parece que en el caso Sokimich, que los montos son gigantescos, donde se comprobaron las reuniones y los traspasos, bueno, Fiscalía después de 11 años no pudo comprobar nada y son absueltos, por lo tanto es otro bochorno. Mira, el caso Sokimich involucra, hagamos un poco de memoria, Goldborn, Salaquet, involucra a Peñailillo, involucra a Llorach, ¿se acuerdan que era director del Servicio de Impuesto Interno? Involucra al otro director, Barraza. Pasaron una serie de funcionarios y de políticos que tuvieron cargo en los distintos gobiernos y quedó en nada. Yo sé que tú ayer hablaste y diste el ejemplo de Sarkozy, que en el caso de Chile uno dice, un Sarkozy en Chile, donde se le comprobó que recibió financiamiento de Libia de manos de Gaddafi, ese Sarkozy en Chile estaría igual que esto. Estaría haciendo clases recibiendo clases de ética. Ah, perdón, sí, Sí, me equivoqué. sí. Clase de X. Miren, a Sarkozy incluso no se le pudo comprobar que se metió plata al bolsillo. No. Eran millones de dólares. Lo que se le pudo comprobar es que trianguló la plata de Gaddafi, que seguramente le cayó al bolsillo, pero lo que se pudo comprobar es que la plata de Gaddafi que le dio para su campaña, él la trianguló y la hizo entrar a Francia y terminó siendo dinero para su financiamiento de campaña. Incluso ni siquiera le comprobaron el enriquecimiento personal, sino que el haber ingresado con este dinero de Gaddafi su campaña en el año, él fue presidente en el año 2007 a 2012. Un personaje así puesto en Chile, cualquiera te va a decir, no, no pasa nada. Y es verdad, no pasa nada. El financiamiento de la política que se empezó a construir desde los 90, habían recaudadores de campañas que se conocían, como el señor Martelli, que incluso reconoció que era recaudador de campaña, y en la última, que fue de Michelle Bachelet, juicio abreviado, nada. Hay, desde los 90 que se construyó una relación muy perversa entre las grandes empresas y los políticos, que se los coimeaban para no hacer las reformas que corresponden, ya sea para el mercado, para que funcione correctamente el mercado, libre competencia, etcétera, o ya sea para las industrias reguladas, como lo que estamos viendo con la energía, y después voy a hablar de eso, la autopista, ya sea una serie de sectores que son relevantes. Finalmente, este vicio que se construyó desde los 90, descubierto por factura falsa el 2016, quedó, uno, en nada, y dos, en una ley que sacó Michelle Bachelet, muy orgullosa. Se termina, esas fueron sus palabras, estamos dejando atrás el poder del dinero en la política, lo dijo el 2016, reforma electoral, financiamiento público a las campañas, que nos cuesta 15 millones de dólares y donde no ha inhibido que exista la corrupción. Entonces, la respuesta del mundo político fue, son tan perversas las empresas, no ellos, son tan perversas las empresas que entonces mejor hagamos una ley de financiamiento que sea estatal. Nos cuesta 15 millones de dólares el próximo año financiar a los partidos políticos y sus campañas, y tampoco vemos que eso haya sido la solución para la corrupción y para la gente que es inmoral, que trabaja en el Estado y no trabaja para la gente. Bueno, cambió la forma, ¿eh? Antes había el financiamiento privado, por ejemplo, Meo. Meo ya no necesita a Sokimich para presentar una candidatura y forrarse los bolsillos. Ahora se los forra porque el Estado le va a pagar por cada voto que reciba. Él sabe que no va a ganar la elección, como la saben varios de los demás, pero va a recibir plata. O sea, es una inversión. Yo estoy pensando seriamente en presentarme candidato a cualquier hueva el próximo año, porque aunque sean 50 votos, por lo menos me sirve para pagar la cuenta de luz o alguna cosa. Eso es corrupción también, es una corrupción moral.
una Corrupción corrupción moral. moral a cargo del Estado ahora, o sea, a cargo de los contribuyentes. Es decir, usemos el lenguaje de los políticos, ahora es transversal, ahora es democrático la corrupción porque todos participamos financiando. Ya no es Oquimich, somos tú y yo, Nicole, los que Claro. financiamos. Debiéramos ser llevados a un juzgado, debiéramos ser todos los contribuyentes de Chile llevados a un tribunal porque estamos contribuyendo al financiamiento de la política por un método indirecto. Fantástico. Y se jactaba de eso efectivamente Michelle Bachelet, como se jactó de sus leyes educacionales. Por Dios, qué cantidad de leyes siniestras y fatales para Chile sembró la señora Michelle Bachelet, que pretende ahora, además, para hacer cosas a escala planetaria, ser secretaria general de las Naciones Unidas. No le bastó con arruinar Chile, ahora quiere arruinar el planeta completo. Menos mal que no existe el cargo de secretaria general de la galaxia, porque también se presentaría la señora. Bueno, pero no olviden lo que dije el otro día justamente con Nicole. Los responsables somos nosotros los que elegimos a esta gente. Nunca lo olviden, ¿eh? Porque es re fácil votar y volver a votar por Meo, volver a votar por volver a votar por la Bachelet, o volver a votar por la Jara, o volver a votar por Perico Los Palotes, y después cuando vemos los resultados, quejarse y refunfuñar. Y después la próxima vez los vuelven a elegir. Bueno, ahí Sí, está. pero también hay algo con las instituciones. Por ejemplo, en el caso del financiamiento de la política, hagamos un poquito de memoria. Pues estas cosas son impresentables. El servicio de impuesto interno, con facturas falsas, boletas falsas, con gente, me imagino, que no declaró ingresos, producto que esa era plata, son coima al final. Le llaman financiamiento de la política como si se fuera a usar para una paloma, para poner o comprar un aviso en la radio. Eso es lo menos. El punto es que el Servicio de Impuesto Interno no se hizo parte de esto. Y eso fue un eslabón importantísimo para que se fueran cayendo estos procesos judiciales en contra de estos personajes. Y pasaron dos. Pasó Fernando Barraza, pasó Llorat, no se querellaron. Entonces, este año tuvimos no este año, pero hace rato que el Servicio de Impuestos Internos viene haciendo ruido, ¿cierto? Y ahora, más aún cuando salió Echeverry, que él no había pagado sus contribuciones, etcétera. Pero además supimos a través del caso filtración de audios con el caso Hermosilla, que se coimeaban funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. El punto es que el Servicio de Impuestos Internos, que debiera ser una institución técnica, es una institución Mm. política. Y resulta que sin las querellas de Servicio de Impuestos Internos, todos estos casos de financiamiento que la trama fue a través de las boletas falsas o las facturas falsas, perdieron fuerza. Y entonces acá enterraron lo que hubiera enterrado a un montón de políticos y que todavía están en la primera línea de la política, porque desde los 90 que se empezó a tejer esto. Miren las pesqueras, las multitiendas, miren, si ustedes hacen el listado y hacen un poco de memoria, se van a dar cuenta que las grandes empresas y algunas no tan grandes, más medianas, todas estaban metidas con esto, con los políticos recibiendo ese dinero. Claro, se culpa a las empresas. No, encuentro que no es tan... Las empresas siempre van a tratar de presionar por sus propios intereses. Ok, aquí me parece que hay mucha mayor responsabilidad del mundo político porque ellos tienen otra responsabilidad. Así es. No de los intereses de una empresa, la responsabilidad de ellos ante los ciudadanos. Pero resulta que las empresas son las malas. Así es. Bueno, la justicia se supone, hay una vieja frase, hay un monumento en que aparece con una venda. La justicia es ciega, en el sentido de que evalúa por igual a quien sea, porque no sabe quién es quién. Pero yo diría que más bien la justicia es tuerta. Tiene un ojo para ver al ladrón de gallinas, quizá, pero no para ver los robos y los desafueros de los de arriba. Así que es así la justicia. Y Me es da media rabia. sorda también, tampoco escucha. Y no tiene mano, porque no sanciona. Entonces es un chiste de mal gusto, la famosa justicia, estimado amigo. Y hemos visto tantos ejemplos. Yo no voy a olvidar jamás, en el caso de los asesinos de estas supuestas etnias originarias, a ese juez que pareció vestido de rojo entero para mostrar claramente sus ideas y favoreció a los inculpados. No voy a olvidar nunca bueno, no voy a olvidar nunca lo que han hecho, lo que se hizo con Monsalve. No voy a olvidar nunca esto, pero la gente olvida. Sí, yo por eso que digo, sí, las instituciones están en el meollo de esta cuestión, pero no olvidemos nunca, amigos, que las instituciones son entes manejados por personas.
O sea, lo que llama Nicole lo político. O sea, la institución no funciona sola. No es una entidad como una máquina que funciona por su cuenta. Alguien la hace funcionar y la hace funcionar de cierta manera. El Claro. personal que está a cargo. Lo hemos visto con los ministerios, que son instituciones. Miren ustedes cómo se distrajeron fondos del Ministerio de la Vivienda a cientos de fundaciones. Ese asunto también quedó bastante tapado. Han caído 3, 4, 5 personas. Y resulta que estaban involucrados cientos, y no mucho más. Se han seguido juicios contra cuántas fundaciones, 10, 6, se han investigado, ¿cuántas son? Cientos. Bueno, esa es la justicia, estimado amigo. Claro, Esa es la justicia. lo de Procultura es mayor a 5, son como más de 6 millones de dólares. Lo de Procultura que involucra al amigo del presidente, involucra a Claudio Rego. Claudio Rego es más notorio porque el monto que traspasó a Procultura es de más de 1 millón de dólares, 1.600 millones de pesos. Bueno, casi 2 Se las millones. pasó de una y resulta que Procultura lo puso en el banco, no lo gastó en ningún proyecto ni nada, y después desapareció ese dinero. Por Y supuesto que no Orrego no le va a desapareció. pasar nada, acuérdate. Lo que está ocurriendo con Procultura, que justamente tengo en mi entrevista que está hoy al aire, tiene que ver con el abogado querellante Pablo Tolosa, que es el abogado de la UDI. Y mi tema tenía que ver con eso. Si yo le he estado haciendo seguimiento y ahí hay una dinámica, una fuerza que está intentando sepultar el tema Procultura y Gore, el Gore metropolitano de Claudio Rego. Y uno ve así como el Tribunal de Antofagasta 4 veces ha dicho no al levantamiento del secreto bancario de Procultura y de Orrego. Traspasaron la causa específica de Orrego a un tribunal de Santiago. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, sí se puede ir perdiendo el rastro del dinero O sea, y sí, se van perdiendo evidentemente. evidencia y así No, sucesivamente. Orrego se va a convertir en mártir. Fue una persecución política. Al Igual que Leo, final, persecución todos política. son perseguidos políticos. En Sí, Chile po. tenemos miles, incluso los, digamos, los ladrones de gallina, el día de mañana te van a robar la gallina y te van a echar un comunicado en el bolsillo mientras te roban la gallina diciendo que son perseguidos políticos. A eso hemos llegado. Amigos, permítanme, antes de continuar con estos temas tan agradables, de los cuales esperamos que se haga una limpieza, pero yo no me hago ninguna ilusión, porque todos los políticos de cualquier signo son seres humanos, y eso es suficiente para conocer el predicado. Ya no quiero decir más. Bueno, el Servicio Logístico de Ingeniería Consultores, SLI, consultores.cl, ahí los ubican, van a revisar la logística de su empresa, amigo, y van a encontrar las cosas que están funcionando mal o a media. Usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, está perdiendo por todos lados y quizá no se ha dado ni cuenta. Ellos van a encontrar eso, van a ofrecerle un modelo alternativo de gestión y le van a buscar el personal adecuado. Van a hacer el esfuerzo de buscar el personal adecuado en Chile o donde sea, en otro planeta si es necesario. Sigo con el método eve.cl. Si usted tiene imperfecciones que quiere eliminar, como la guatita, la estría, la celulitis, no le basta ir a un gimnasio o someterse a la dieta del tordo o cualquier cosa. Hay métodos especiales que fueron traídos de Corea del Sur por método EVE, que usted ubica en método eve.cl. Le sugiero que entre ahí, va a ver en la dirección de los locales que atiende, uno en Vitacura, otro en Concón, va a haber detalles acerca de este método y usted va a poder finalmente, al fin va a poder eliminar esa guata colgante que tiene, esas estrías, esa celulitis. Señoras, la celulitis es lo que más les interesa a ustedes, ¿verdad? Ahí está. Sigo con entrenainglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores que dan clases vía online, que le van a poner a usted en condiciones de hablar en inglés, o sea, conversar. No solo hablar usted, sino que entender lo que le hablan otro. En eso consiste la conversación, que a veces se suele olvidar. La cosa va para los dos lados y en eso usted va a quedar bien formado y va a poder moverse cómodamente por el mundo. Entreninglés.com. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en monedas y lingotes el oro, en lingotes la plata, certificados por la Católica con un 99, más de 99% pureza, cosa que usted tenga una reserva financiera intocable, porque el oro y la plata no pierden valor jamás, suben. De hecho, están subiendo tanto hoy en día que además de ser un resguardo, son una estupenda inversión. Y volvemos con Madame Nicole. Supongo que habrán otros temas que tengamos por acá. No, el tema de la acusación constitucional está tomando fuerza. Sí, claro, por Eh, las razones que di ayer.
que ahora no va a haber oposición a eso. No. Claro, porque el tema de las tarifas eléctricas, lo que usted está pagando en energía es transversal. Pero hay dos situaciones puntuales políticamente. Después voy al tema Pardo, ¿va? Uno que alineó a la oposición, porque sacaron un comunicado el día miércoles, una disputando la elección presidencial. Y resulta que saca un comunicado en conjunto la UDI, RN, Evópoli, Republicano, Libertario, Partido Social Cristiano, Todo. Amarillo y Demócrata, dando la razón y la justificación para esta acusación constitucional. Entonces alineó a todos estos partidos políticos de la oposición. Pero se va a alinear hasta el PC para disimular la cuestión, eso es lo No, divertido. claro, pero resulta que Jara se distancia del Partido Comunista porque Jara sale en una declaración diciendo que no está de acuerdo con la acusación constitucional en este periodo en el cual falta un mes para las parlamentarias y hace ver como que ella evalúa esta acusación constitucional como un movimiento político, ¿no? No habla de la responsabilidad de Pardo. Entonces, la acusación constitucional alinea de alguna manera a Jara con el gobierno, que evidentemente no está a favor de la acusación constitucional, la separa del Partido Comunista, que por primera vez dice, lo estamos evaluando, yo no creo que se asumen, pero aunque lo hicieran, Pero es ya hay una una manera, distancia. Nicole, como dije ayer, es una manera de distanciarse, cosa que no habían hecho nunca. Nunca habían hecho eso de decir, bueno, lo vamos a estudiar, etcétera. Siempre al tiro habían dicho, no, esto no tiene fundamento. Otra maniobra, como expliqué ayer, de distanciamiento del gobierno y de los escándalos para favorecer, creen ellos, supongo, a Jara, no sé. Pero es una novedad. Falta que Pardo se sume también a la Yo acusación creo que constitucional, ¿ah? la posición del Partido Comunista, más que favorecer a Jara, porque Jara se distanció, tiene que ver con demostrarle al gobierno que el Partido Comunista se manda solo. Es más un avisito de ¿Tú ese tipo, crees? así como lo ha hecho con la candidatura de Jara. Si el Partido Comunista tiene algunos elementos en el comando, pero al final Jara se ha tratado de separar de ellos. Ahora, se enredó el tema de la energía, pero lo voy a explicar así para poder ir al punto de la responsabilidad de Pardo. Son dos situaciones, ¿ah? Uno tiene que ver con las generadoras, que fue el primer escándalo, donde se cobró dos veces el IPC y donde ahí ahora el ministro García dice se va a devolver, los montos son muy bajitos, ¿ah? La gente, si es que ve reflejado un descuento en las cuentas, no es muy Mm, relevante. Donde primero el gobierno dijo que este sobrecosto viene de una situación metodológica del 2017, o sea, echándole la culpa a al Piñera. gobierno Bachelet. No, al gobierno Bachelet, si ¿A Bachelet? Piñera, Ya. Ah, claro, ya. porque el gobierno de Piñera tuvo una situación muy anómala porque congelaron las cuentas producto Ya, ok. de octubre. Eso por un lado, y resulta que después no resultó porque salen algunas informaciones diciendo no, el error del sobrecosto y del sobreprecio no es del 2017, sino que es de este gobierno. Ok, eso por un lado. Pero después sale el caso Transelec, y Transelec no es una generadora, sino que es una transmisor. Transelec es la empresa que se autodenunció al ministro Pardo en el octubre del 2024, hace un año, para decirle que aquí había un sobreprecio que se Mm. estaba pagando en la transmisión precisamente de Transelec. Y acá es donde se le empieza a oscurecer el panorama a Pardo, porque ya tenemos dos situaciones en las cuales guardó, y yo ya hablé el lunes de esto, el silencio que lo va a poner entre comillas. Pero además está el antecedente del viaje a China, que fue posterior a esta información. Transelec tiene capitales canadienses y tiene capitales chinos. Y resulta que el ministro Pardo viaja en abril de este año, es decir, posterior a octubre del 2024, a China. Y nadie sabe quién financió ese viaje, nadie sabe muy bien qué tipo de reuniones tuvo, sí sabemos que se reunió con la gente, los propietarios de Transelec. Entonces, mientras más vamos descubriendo hechos, no opiniones, hechos, más se oscurece el panorama y más nos lleva a pensar lo que planteé el lunes. Esto no es un error y no es un silencio porque tenía miedo. Aquí, cuando el error se,
se traduce en una intención, es que algo más hay. Entonces, Pardo, primero sí se merece la acusación constitucional, Por que supuesto. podría o no, si es que lo aprueban, dejarlo alejado de las funciones públicas durante 5 años. Pero el punto principal acá es saber qué más hay. Y por último, para decir qué más hay en su cuenta bancaria que ayudó a que el ministro Pardo guardara silencio. Y en segunda instancia, me cuesta mucho, y también hago la pregunta al aire, creer que el ministro Pardo, amigo íntimo del presidente Boric, haya sabido esta información y no le haya ido a contar y se lo haya guardado para él solito. Eso es algo que es difícil de creer, que no haya transmitido esa información al presidente o a otro más cercano al presidente, porque esas no son informaciones que se guardan en silencio. Eso. Bueno, es bastante oscuro el panorama, por supuesto. Uno más entre tantos otros. Uno más. ¿Tú crees, Nicole, que va a haber algún periodista de entre la tribu que tú conoces que va a solazarse haciendo lo que otros han hecho, de escribir un libro con denuncias de todas las cochinadas, los escándalos y las cosas turbias que se han visto en este gobierno, que va a haber otra historia secreta del gobierno de Boric, o no, o van a guardar silencio también, porque son progresistas y compañeros, sí, se cometieron algunos errores, pero hay que mantener la causa? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que va a haber alguien? Yo creo que puede ser, pero en general yo creo que ha habido una complicidad también de los medios en esta materia. No solamente la complicidad de Pardo con alguien de La Moneda, no sé quién podría ser, el cocinero a lo mejor, sino que aquí ha habido mucha complicidad de tus colegas en tapar esta y muchas otras cosas. Hay algunos que revelan, evidentemente, hay gente que hace su pega, pero hay muchos, uno los conoce personalmente a varios, no a varios, a miles, que se sienten más que denunciadores, más que el quinto poder, se sienten, Nicole, partícipes de una causa y ocupan su pega de reporteros o de periodistas para promover su causa, y eso implica ocultar o disminuir o silenciarse ante los escándalos, ¿no es así? Sí, hay dos situaciones. Yo creo que hay un grupo importante que siente simpatía. Era cosa de ver Ah, los debates cuando se presentó como candidato Boric y la simpatía que se le tenían a algunos personajes del Frente Amplio, que no se les cuestionaba nada. Yo creo que esa simpatía ha ido cambiando. Una simpatía por lo demás que siempre me produjo curiosidad porque Gabriel Boric y varios, pero él personificando a la gente del Frente Amplio, ha tratado siempre muy mal a la prensa. De hecho, es mucho menos asequible de lo que era Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, para trabajar en La Moneda, tenía mucha más libertad a los periodistas. Gabriel ya. Boric no le gusta, él dice, pero lo que él dice no tiene ninguna validez porque actúa de otra manera. Sí, la prensa está para incomodar y dice todas esas frases que parecen académicamente correctas, pero en la práctica y lo real es un gobierno mucho más oscuro, es un gobierno más cerrado, es un gobierno con mucho menos acceso para la prensa y ha Y por maltratado a razones la obvias. prensa. Y por Eso por razones un lado. obvias. Pero igual hay afinidad con algunas ideas ahí, en las Sí, cuales no se les cuestiona. eso es lo que estoy diciendo. A Kast se le cuestiona porque plantea en campaña que quiere recortar 6.000 millones de dólares, que yo quiero decir lo siguiente, es poco. 6.000 millones de dólares no es mucho, es muy posible recortarlo. Es cosa de ver hasta los sueldos pagados en bonos, pero no es mucho. De hecho, Kaiser, que tiene una posición libertaria con en la posición libertaria el Estado tiene que ser mucho más pequeño, habla de recortar 12.000. 6.000 no es mucho, es realizable, pero ni siquiera quieren escuchar y se lo cuestionan. Viene Boric, se para arriba de un cajón bananero y dice que todo va a ser gratis, el transporte, esto, y nadie le cuestiona nada. Entonces hay como una simpatía Bueno, ideológica, es verdad. eso es lo que estoy Pero diciendo. paralelo a eso, también quiero decir que para investigar se necesitan dos cosas: acceso, que en Chile no hay, y recursos, porque estas cosas toman tiempo y se necesita tener un buen equipo y plata, y los medios de comunicación hoy no tienen ni acceso ni tienen recursos. Por lo tanto, pueden tener algún tipo de investigación o algo así, pero profunda, profunda, hoy en día, con la falta de recursos que hay y con la falta de acceso que hay, a tu pregunta me parece que es muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos a ver si sale alguien que por lo menos haga lo que se pueda con lo que hay.
Uno ha visto hacer esfuerzos a la prensa cuando han querido reventar a alguna persona, como me consta personalmente, han tenido tiempo y esfuerzo y plata para hacerlo y no han tenido ningún problema. Es cuestión de ver lo que escriben algunos de estos caballeros. Sí, está claro como el agua que aquí hay un tema ideológico muy fuerte y que, así como la justicia es tuerta, el famoso periodismo y el quinto poder también es muy interesado. Yo trabajé en todos los medios. No soy periodista, pero he trabajado en todo tipo de medios, incluyendo ahora YouTube. Y sé cómo trabaja cómo es la cuestión. Cómo es la proclividad que tienen a la genuflexión, a hacerse los simpáticos, a restregar el hombro con los poderosos. Lo he visto con mis ojos, aquí, frente a frente, cuando trabajaba en televisión especialmente. Entonces, son muy pocos los que realmente tienen esta idea de que hay un interés superior que el del país, porque ellos creen que el interés superior del país coincide con el interés de su causa. Y si acaso incluso la causa está piloteada por un personaje que no les agrada porque los trata mal como es Boris, igual es como aguantar al obispo Talca o al obispo no sé cuánto, que es pesado, pero yo sigo siendo cristiano, ¿no es cierto? Eso piensan los comunistas, los izquierdistas. Será pesado este gallo, pero tenemos que defenderlo porque es parte de la causa. Bueno, ya se verá si sale algún libro, espero que sí, y si no lo creo yo mismo, soy capaz. Ya, así como escribí Insurrección, en 2 días me di cuenta de la situación y lo escribí. En una de esas voy a hacer la anatomía de un fracaso. Me parece que ese sería un buen título. Y ahora, amigos, les voy a contar de Urantiaco, ¿no es cierto qué buen título? Urantiacos.cl, un grupo de profesionales, creadores de software para las empresas, para las corporaciones, pero a la medida, esa es la gran diferencia, hecho a la medida, considerando la naturaleza de la empresa o de la corporación, de los datos que maneja, de los propósitos que quiere obtener, etcétera. Urantiacos además prepara o diseña sitios web bien hechos, aplicaciones móviles, el paquete completo informático urantiacos.cl. Continúo con patriciastocker.com. Esto es para quien tiene una marca, ha creado una marca de un servicio, de un producto. Bueno, hay que registrarla, amigos, para no tener problemas, y no solo en Chile, sino en todo el mundo, es lo que hace Patricia Stocker. Continúo con Aerocarp. Si usted tiene una empresa que tiene camiones Tolva que transportan áridos, por ejemplo, y por ley hay que tener una lona encima, bueno, amigos, hay una manera de hacerlo mucho mejor, que es la que ustedes están viendo en la foto y que pueden ver en Facebook en un video, un sistema automatizado que pone y saca en segundos sin que hayan pionetas que se puedan caer o que queden las amarras mal hechas y que igual hayan problemas. Aerocarp.cl automatice la postura y la sacura de la lona del camión Tolva. Sigo con Salinas y Ojeda. Si usted tiene un problema legal, civil, que lo va a llevar a un tribunal, hágase cargo de la necesidad, porque esto es serio, ir a un tribunal, de tener los mejores abogados, y esos mejores abogados en temas civiles están en Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl. Gran tasa de éxitos legales, son especialistas. Y termino, antes que me quite la palabra Nicole, que ya está que suelta la rienda, con flamencas.cl, donde usted ubica a artistas del flamenco para que participen y amenicen su matrimonio, su cumpleaños, su reunión de los primos de la familia, un evento corporativo, cualquier cosa. Los restaurantes también, ellos pueden trabajar en cualquier restaurante, no solo en el que ustedes ya conocen, están disponibles. Ellos llevan el equipo electrónico, los parlantes, el tablado, nada más que usted tiene que ponerse en contacto, ellos lo llevan todo. Y termino con wekiper.com, un grupo de contadores, auditores de excelencia, listos para atender los temas contables de empresas de todo tamaño, para que tengan una contabilidad que refleje lo que está ocurriendo y que no tenga problemas con impuestos internos. Muy importante, y hay muchos contadores ahí, Mahoma nomás, que dejan las cosas mal, y el que sufre las consecuencias es el empresario, no el contador. Así que, wekiper.com. Adelante, Nicole. Sí, oye, yo te comentaba Boric el candidato y la verdad es que Jara está en problemas, ¿ah? Sí. Tiene dos candidatos que le hacen sombra. Uno es Gabriel Boric, el candidato no sé qué, pero el candidato me A la próxima imagino vez, pues. A la a la próxima próxima vez. vez, entonces Sí. él va a ser la sombra, va a ser quien va a evitar que surjan nuevos nombres en la coalición de izquierda y se nota que está en campaña. Bueno,
igual Boric ha sido un presidente que siempre ha estado en campaña, porque no sabe hacer otra cosa. Así que igual lleva 4 años haciendo estos discursos tipo campaña. Hoy día, miércoles, está en gira por la quinta región con, mira el despliegue de ministros, con una agenda con el ministro de Obras Públicas, el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, Agricultura, Medio Ambiente, es decir, movió todo el gabinete para que lo acompañara en la quinta región. Y de verdad parece el candidato de la izquierda, no solamente por el contingente que Es el moviliza, candidato, es sino el que también candidato, por lo que dice y cómo lo dice. es el candidato del Eh, año 30, pues. el candidato del año 30. Y tenemos al candidato Boric y tenemos a la candidata Bachelet, porque resulta que la ministra Vallejo sale a defender la candidatura de Bachelet a la Secretaría de las Naciones Unidas y resulta que Jara queda totalmente en una tercera posición, invisibilizada, tratando de seguir formando corazones, porque su franja tiene que ver con eso, es como para ponerla como en un portarretrato de Hallmark, ¿me entiendes? Así como de Village, ¿se acuerdan? Amoroso, Es amoroso. amoroso, lleno de corazoncito, como Snoopy, una cosa así. Y con el Partido Comunista que haría campaña Snoopy. por Jara, pero de otra La manera. ¿En candidatura el es fondo? Snoopy, No, está buena. no la manera en que lo quiere hacer Jara. Entonces Boric está tapando a Jara, y Mm. no solamente Boric, sino que Bachelet. Mira los compañeros que tienen. Y levantó la voz en la quinta región para decir las empresas eléctricas no pueden cobrar más, van a devolver hasta el último peso. Si es responsabilidad del gobierno el cobro de Es la muy eléctrica, fresco, Boris, es es muy fresco. responsabilidad del Estado, no de Sí, las sí, sí. eléctricas. Pero, Bueno, pero trata de desviar la atención. Eso por el lado Jara, que está complicada su candidatura. Y por el lado de la derecha está ocurriendo que lo que varias personas, algunos analistas decían, que Kaiser corre contra el tiempo y resulta que a medida que se ha ido conformando su candidatura, efectivamente Kaiser ha estado subiendo. mm, Kaiser es un liderazgo político que se conoce poco, también tiene muchas caricaturas encima. En Chile no estamos acostumbrados a estas posiciones y principios libertarios, que son más similares a los de Milei, no iguales, pero similares a lo de no. Milei, con lo que él propone con respecto al Estado y una serie de situaciones. Y lo que está ocurriendo es que se está posicionando cada vez más con estos principios que son bien definidos, ya ha estado subiendo. Algunos decían no va a tener tiempo. Queda poco, es el 16 de noviembre, le queda poco para seguir posicionando, pero para Kaiser posicionarse, incluso superar a Matei si es que lo hiciera, ya es un éxito con respecto a su campaña. Y mira lo que está pasando con Matei. Se había prometido que ya la segunda semana de octubre se iban a ver los resultados de esta campaña. Sigue estancada en este tercer lugar donde Kaiser se le acerca. Y no solamente tratando de conquistar ese voto de la concertación, que ellos llaman, sino que están tratando de conquistar todo eso que al final vive en la imaginación de los analistas. Mira, no, es que Matei, estoy leyendo acá porque lo anoté. Matei va a conquistar el voto de los independientes. No, es que Matei tiene el voto de los silenciosos, que no se traduce en las encuestas. No, es que Matei va al voto de la concertación que se siente huérfano con Jara. Es decir, tenemos 3 votos que no sabemos dónde están, pero que a eso apunta la campaña de Matei. No están. Curiosa la campaña, indefinida, con poca coherencia. Es verdad que el hecho de que sea Jara la representante de la izquierda le produce un espacio para tratar de conquistar eso que ya no existe, pero bueno, Es un para espacio tratar de vacío. conquistar ese espacio vacío que se llama concertación. Con Toá en la campaña eso hubiera sido inviable. Efectivamente, con Jara en la campaña parece más viable. El problema es que eso es No, un pero espacio no, vacío. Toa demostró que es inviable, pues. Sí, por eso perdió Claro. Toa, pues. O sea, no hay votos ahí, o muy pocos. Toa demostró que es inviable. No porque desapareció Toa y quedó Jara, significa que se hizo viable. Viable recoger 4 votos, eso no es viabilidad política, eso es recoger 4 votos nada más. Pero en fin, eso no tiene remedio. Yo les quiero hacer un pronóstico porque hice funcionar mi maquinita predictora y les podría Ya, lo dar voy a anotar. exactamente quién va a ganar la segunda vuelta y por cuántos votos, pero los voy a mantener en suspenso. Se lo voy a comentar cuando ya off the record a Nicole. Y le voy a decir cómo lo calculé, aunque no doy los detalles de mi sistema porque es mío propio, yo lo creé, lo desarrollé y es Y en mío. primera.
Y la primera vuelta, bueno, No, va a dar los resultados la segunda vuelta después de la segunda vuelta, pero en la primera, la primera vuelta también tengo clara la película. ya. Tengo muy clara la película. Bueno, pero en fin, amigos míos, les recuerdo nada más que hay que ser responsable e ir a votar. Ya hay que centrarse en eso. No se pongan cómodos, voten todos. Incluso yo les llamo a votar a los que son de izquierda y que van a votar por Jara, porque yo quiero que el país, como he dicho en todas las votaciones, tenga el gobierno que realmente el país eligió y no que sea el resultado de gente que no fue a votar. Eso es lo peor que puede ocurrir. Lo hemos visto algunas veces y después todos lloriquean. Bueno, este es el momento de ser consecuente y ya sea que elijamos bien o mal, elijamos. O sea, y nos hagamos responsables de nuestras elecciones. Y con eso, amigos, nos estamos despidiendo. Veremos a lo que pasa de aquí al martes cuando estemos nuevamente con Nicole. Y mientras tanto, yo me las arreglaré para hacer el trabajo deficiente que hago, pero en fin, hago lo que puedo en este programa. Y eso sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.